Queridos hermanos, vamos a buscar en nuestra Biblia, en la epístola de San Pablo a los Romanos, el capítulo 8. Vamos a prepararnos para escuchar la predicación de la palabra de nuestro Señor con base en esta escritura que se ha estado predicando. Romanos, capítulo 8. Vamos a hacer juntos la lectura de los versículos 1 al 16. Romanos 8, 1 al 16. Acto seguido nos preparamos para escuchar la predicación por medio de nuestro pastor Luis Arturo Santiago. Romanos 8, 1 al 16, unidos, dice así la palabra del Señor. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Palabra del Señor. Pueden tomar su lugar, hermanos. Pueden tomar sus asientos. Gracias. Hermanos, tienen que recordar, y esto lo enfaticé muchísimo la semana pasada, que para entender este pasaje, capítulo 8, versículo 1 al 14 o al 16, hay quienes señalan que incluso hasta el versículo 20, tiene que leerse junto con capítulo 7, versículos del 14 al 25. ¿Se acuerdan ustedes que se los dije? Incluso les invité a que hicieran una especie de anotación en el margen de su Biblia para que no se olviden de esto. Porque el capítulo 7 funciona como una descripción de la vida del creyente. Una descripción perfecta de lo que acontece en el creyente que desea vivir para Dios y que desafortunadamente no puede del todo debido al pecado que mora en él, en cada uno de nosotros. Esta es entonces una descripción de lo que ocurre en nosotros. No constituye una justificación. Por lo tanto, usted no puede citar capítulo 7 para decir, es que estoy en pecado, pero el pecado es el que hace las cosas por mí, así que yo no tengo la culpa. El capítulo 7 no lo justifica, lo describe. Pero también
tenemos que ver que cuando Pablo va desarrollando su epístola a los romanos, también debemos entender que Pablo no piensa en la división que nosotros observamos, que es muy propia de la Reina Valera, y en el que se ha distribuido estos pasajes por capítulos y versículos. Ya he explicado que originalmente la Biblia no está escrita así, la Biblia está escrita de corrido, pero para su estudio, algunos eruditos consideraron que era bueno dividirlo en capítulos y versículos abarcando bastantes temas. Desafortunadamente a veces hemos observado que estas divisiones no son tan exactas, especialmente cuando uno lee los evangelios, de repente se da cuenta que estas divisiones no son tan exactas, pero bueno, esto sí puede tener algunos errores, puesto que, repito, esta división de capítulos y versículos es obra humana, pero la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, es la que es perfecta. Y por eso observamos que capítulo 7, verso 14, se va a hilar con el capítulo 8 hasta el versículo 14, o en este caso, versículo 16. Así pues, tenemos una descripción de la vida del creyente que batalla contra el pecado. Pero Pablo nos dice, ¿qué crees? Estás en una nueva realidad. Tienes una situación que es la solución al problema del pecado, y es la que debes hacer, es la nueva vida. Estás dándote cuenta de lo que acontece en ti y ahora tienes que vivir de acuerdo a tu nueva realidad, sin olvidar este problema que te está amenazando. Y permítanme comenzar con esta metáfora con la cual yo casi terminé el sermón pasado. ¿Se acuerdan que dije esta metáfora un poco triste, un poco cruel, pero real? Que cuando una persona va al médico y tristemente el médico lo diagnostica con alguna enfermedad, como por ejemplo la hipertensión, diabetes, le dice, señor, señora, usted tiene esta enfermedad. La enfermedad no se va a ir, va a quedarse. Usted va a tener diabetes toda su vida, pero usted tiene que ser consciente de su nueva realidad y vivir de acuerdo a ella para que la diabetes no constituya un problema para su salud. Y entonces usted toma una decisión, vive una vida diferente a la que antes tenía de conocer este problema. ¿Para qué? Para que esta enfermedad no prevalezca y no le produzca mayores complicaciones. Eso es lo que de alguna forma Pablo quiere decirnos. Ya nos ha diagnosticado y nos ha dicho, todos nosotros tenemos el problema con el pecado. El pecado nunca se va a ir. Siempre vamos a batallar con él. Siempre va a estar presente en nuestra carne, en nuestra vieja naturaleza. Pero, basados en esa nueva realidad, quiero darte la bienvenida a tu nueva vida en Cristo Jesús. Y esto es lo que vamos a analizar. Porque a pesar del pecado, Pablo nos enseña que hay seguridad en Cristo. Y esa es una gran noticia. Es una excelente noticia porque esto nos libra de toda angustia, de toda inquietud que pudiera pensarse de que nuestra salvación está en peligro. Dice Pablo, bien, ¿saben qué? Cristo nos ha ganado un seguro de vida. En caso de que tú peques, dice la Biblia, no hay condenación para los que están en Cristo. Pero, evidentemente, se desea que ahora tu vida cambie y si antes vivías en la carne, ahora vivas de una forma diferente, opuesta. Ahora puedes vivir en el Espíritu y no en la carne. Y para ello necesitas, como si fuese algo que ya Pablo nos ha comentado en alguna ocasión anterior, ahora necesitas estar regido, dirigido, gobernado por el Espíritu Santo. Esto es lo que vamos a analizar, hermanos, en este pasaje, y vamos a darle la gloria a Dios a través de una oración, pidiéndole su iluminación, para que en esta mañana, ya tarde, podamos encontrar sabiduría, consejo y aplicación a nuestras vidas. Oramos. Señor, a ti pertenece la honra y la gloria, Padre, porque has ganado nuestra salvación y nuestras vidas te pertenecen. A ti somos deudores y rogamos, Señor, que nos ayudes a estar constantemente tratando de satisfacer esa deuda que sabemos nunca podrá satisfacerse, Señor, pero que al mismo tiempo está saldada por Cristo. Esta bella paradoja, Señor, nos hace humillarnos delante de ti,
sabiendo que nuestra salvación es segura, pero que también necesitamos andar en el Espíritu, como dice tu palabra, para no satisfacer los deseos de nuestra carne. Ayúdanos, y sabemos que lo harás, porque esta palabra se ha escrito también para nosotros. Guarda nuestros corazones y permítenos descubrir esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a dividir el texto en 3 grandes partes. La primera es la que vamos a ver, versículo 1 al 4, Romanos capítulo 8, versículo 1 al 4, para encontrar esta seguridad en Cristo a pesar de que seguimos pecando. Dice el texto, todos juntos por favor: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bien, ya hemos establecido, según lo que hemos leído antes y la semana pasada, que el creyente siempre va a estar en pecado, porque el pecado mora en nosotros. Este es un problema que, dice el apóstol Pablo, nunca debemos olvidar. A veces hay creyentes que tienen una buena intención y, vamos a decir, un romanticismo de la victoria en Cristo. Es decir, dicen, somos victoriosos en Cristo, y sí lo es. Pero a veces esta victoria que nosotros decimos tener nos hace estar confiados de una forma bastante excesiva, nos hace abusar de esta confianza y pensamos que nada nos va a hacer caer y ¡pum! De repente tropezamos y damos hasta el suelo. Dice el apóstol Pablo, nunca deben olvidar que tienen este problema. Y esto pudiera quizá generar una ansiedad en el creyente pensando que entonces la salvación podría afectarse. De hecho, hay algunos movimientos cristianos que ustedes conocen que aseguran que la salvación se pierde en cuanto nosotros pecamos. Esto es así, hay personas que piensan esto. Que el creyente, por lo tanto, tiene que perseverar en santidad y tiene que perseverar en estar unido a Cristo, y es verdad. Pero lo que sigue es lo que empieza a ser una variante, porque ellos insisten en que de no hacerlo y caer en pecado, tú corres el riesgo de perder tu salvación. La primera palabra que Pablo nos menciona, después de haber mencionado todo este problema, es que hay seguridad en Cristo. Por eso, ustedes recuerdan que el versículo 25 del capítulo 7, Pablo dice, más gracias se han dado a Cristo Jesús. Y después continúa con el versículo primero, que de hecho deberían leerse juntos, para decir que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero atención a esto, dice, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y es aquí donde empieza el apóstol Pablo a desarrollar un pensamiento, sí un poquito distinto a lo que nos ha escrito antes, pero que de alguna forma veremos cómo se va a replicar en algunas enseñanzas que Pablo ya ha establecido, para decir que hay una característica para aquellos que han entendido el Evangelio, para aquellos que han venido a Cristo y que, dice el apóstol Pablo en el capítulo 6, han muerto al pecado. Por lo tanto, a pesar de que seguimos pecando, la salvación es segura. Pero no por eso, esto es una invitación para que nos hundamos todavía más el pecado. ¿Me explico? Este es un malentendido que algunas personas creen que nosotros como presbiterianos promovemos. ¿Se acuerdan que también Pablo en el capítulo 4, él dice, hay algunos que están asegurando que por cuanto el pecado aumenta la gracia, hay que pecar más? Y dice Pablo, yo nunca he enseñado esto. Bien, aquí nuevamente Pablo nos dice que la condenación no es para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, el creyente que está en Cristo tiene segura su salvación, y el pecado y sus efectos no tienen injerencia en el creyente con respecto a su salvación, porque el creyente no vive en el pecado, comete pecado, que es muy distinto.
Y Pablo nos dice a continuación lo siguiente, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo primero que dice el apóstol Pablo es: nuestra salvación es segura por lo siguiente. Cristo nos ha librado de la ley del pecado que nos condenaba a la muerte. ¿Qué es el pecado? Simple, palabras sencillas, es separación con Dios, ¿cierto? El pecado me separa de Dios. Ahora, ¿qué sucede cuando soy creyente? Me separa de Dios y podríamos decir sí y no. Es decir, contrista el Espíritu Santo, de alguna forma estorba mi comunión con Dios, pero no me separa del todo, como si Dios me desconociera como su hijo. Esta es una gran riqueza que Cristo ha ganado por nosotros, de que a pesar de que somos pecadores, dice el texto bíblico, en la primera epístola de Juan, podemos recurrir a Jesús para que su sangre nos limpie de todo pecado y seamos recibidos ante el trono de nuestro Dios. Por eso, Pablo continúa diciendo, versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Es decir, Cristo ha hecho más por nosotros de lo que jamás la ley pudo hacer. Porque la ley, ya hemos meditado, ya hemos observado que la ley no puede salvar al hombre. También la ley no puede evitar que el hombre peque. Incluso, ya hemos analizado esto, que la ley, o que el pecado, mejor dicho, el pecado se vale de la ley para promocionarse a sí misma o a sí mismo e invitarnos precisamente, seducirnos para pecar. Es algo triste de que el pecado es tan mortal que contamina incluso hasta la ley, pero no puede contaminar a Cristo. Cristo por eso hace más por nosotros de lo que jamás la ley pudo hacer. Y esto nos da una excelente noticia, versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nótese que Pablo habla ahora en tiempo presente, involucrando a los hermanos, a los cristianos, diciendo, no andamos en la carne, sino andamos conforme al Espíritu. Y lo que Cristo ha ganado por nosotros es la posibilidad y el poder de vivir sin obedecer a la carne. Y si ustedes se fijan, hermanos, pueden ustedes incluso anotar ahí al margen del capítulo 8, lo que es el capítulo 6, cuando Pablo ya nos ha dicho que hemos muerto a la carne, que hemos muerto al pecado. El pecado ya no se enseñoreará de vosotros, dice el apóstol Pablo. Y estas ideas se empiezan a repetir nuevamente para ilustrarnos que la nueva vida en Cristo tiene características especiales. Ahora el creyente puede vivir una vida consagrada a Dios, porque Cristo la ha vivido y porque Cristo nos ha enseñado cómo vivir separados del pecado, y por supuesto esto ahora es un encargo para que nosotros, usted y yo, andemos en Cristo, vivamos en Cristo y andemos en el Espíritu. Por eso se nos abre esta segunda claridad. Ahora podemos vivir espiritualmente. Y es completamente importante subrayar esto. Todavía tenemos que reconocer que el pecado mora en nosotros. Y aquí surge una pequeña paradoja. Si el pecado mora en nosotros y la carne todavía está en nosotros, ¿cómo podremos vivir espiritualmente? Dice el apóstol Pablo, es posible hacerlo. Y sigue la descripción que en esta ocasión ya constituye una doctrina bíblica, a diferencia del capítulo 7 que dijimos es solo una descripción. Por eso reitero, y disculpen que lo haga, pero es muy importante, hermanos, porque miren, he escuchado a muchos creyentes que se justifican o que justifican su pecado porque está el capítulo 7 y dice, ¿ya ves? No soy yo el que lo hago, es el pecado que mora en mí. Pobrecito de mí, ¿quién me librará de esta muerte, de este cuerpo de muerte, verdad?
Pero Pablo no escribió esto para que tú te justificaras en el pecado, sino para que tú aprendieras a que tienes que distinguir tu realidad. Esto es como el diabético. No porque el diabético diga, es que mi médico dice que ya soy diabético, el azúcar lo tengo hasta 450, pues ni modo, y pásame una Coca-Cola para llorar a gusto, ¿no? ¿Sería coherente eso, hermanos? Un pan de esos, no sé aquí, pero allá en mi tierra hay un pueblo de Tixla, Guerrero, donde hacen un pan de ese tamaño. Unas conchas preciosas, hermosas, parecen llantas de bochito así. Y dice los bromistas, lo bueno que el doctor me recomendó una taza de café con una pieza de pan, y con esto me doy. Un diabético llorando, ay, tengo diabetes, y se come este pan. ¿Se está cuidando? ¿Se está justificando? Pero tontamente. Imaginen que el capítulo 7 es eso. El capítulo 7 simplemente es una radiografía de lo que nosotros estamos sufriendo, pero no para que nos hundamos en ellos, sino para que ahora, reconociendo este problema, digamos, ok, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es el medicamento? Dice el apóstol Pablo, ahora puedes vivir en el Espíritu. ¿Y qué es andar en el Espíritu? Por favor, vamos a Romanos, ahora en el versículo 5, hasta terminar versículo 11. Fíjense. Porque los que son de la carne, todos juntos, por favor, los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Pablo dice, esta es tu nueva vida. Tienes que aprender a vivir con esta amenaza llamada pecado que está en ti, pero tienes que aprender una diferencia. Una cosa es que el pecado muere en ti, y una muy diferente, que tú te deleites tanto en ello que andes viviendo según esta enfermedad, que vivas según el pecado. No, tú tienes que vivir según el Espíritu. Y hay una gran diferencia. Hay una diferencia en cuanto a vivir la vida cristiana ahora, que vivir la vida cristiana, hermanos, es vivir pues prácticamente en Cristo o vivir en el Espíritu. Son sinónimos. Esta clase de vida se opone y contrasta directamente con la vida según la carne, según el pecado. Aquí lo dividí un poco más. Y vemos, hermanos, que vivir la vida cristiana es vivir una vida espiritual. Ahora, desafortunadamente, hermanos, también hay muchísimos conceptos erróneos de lo que significa vivir espiritualmente. Por ejemplo, nosotros tenemos una frase bastante común y es la siguiente: quiero crecer espiritualmente. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa crecer espiritualmente? Y a veces traducimos esta palabra o esta expresión de crecer espiritualmente con cosas que se relacionan con la iglesia, con la adoración, con la lectura de la palabra o con la oración. Ahora, no es que esté mal, de hecho es correcto. Pero al hacer esto, muchas veces separamos lo que sigue, es decir, el trabajo, el deporte, ¿por qué no la diversión o el esparcimiento? Y pensamos que estas cosas no son espirituales y por lo tanto pertenecen a otro mundo al que llamamos secular. Y hacemos esta división, ¿no?, entre lo mundano o lo secular y lo sagrado, lo sacral o lo espiritual y cristiano. Ahora, esta división
De hecho, no debería existir y no existe. Porque si nosotros asumimos que las cosas espirituales solamente tienen que ver con esto que acabo de mencionar, la Biblia, la lectura, la oración, entonces nosotros somos espirituales unas cuantas horas a la semana, ¿cierto? Usted no lee la Biblia todo el tiempo, ¿o sí lo hace? Usted no ora todo el tiempo, ¿o sí lo hace? Usted no está evangelizando todo el tiempo, no está en la iglesia todo el tiempo. A veces, si somos muy francos, dedicamos muy poco tiempo de las 24 horas a cosas que tienen que ver con estas prácticas cristianas. Y repito, no es que esté mal, es bueno, de hecho sería saludable hacerlo más. Pero ¿qué sucede con las demás actividades? Cuando, por ejemplo, estoy manejando mi auto, cuando voy de compras, o cuando estoy vendiendo, cuando estoy impartiendo una clase, cuando estoy recibiendo clases, cuando voy con mis amigos, cuando salgo a correr, a hacer ejercicio, o incluso cuando me divierto con mis amigos y vamos a ver una película. Estas cosas no son espirituales y tenemos que subrayar lo siguiente: para el cristiano lo son y deberían hacerlo. ¿Por qué? Porque el cristiano tiene que vivir su espiritualidad en cualquier lugar en la que esté. Ejemplo, acostumbramos a dar gracias a Dios por los alimentos. ¿Cuántos lo hacen? ¿Cuántos hacen eso? Es una bella tradición. ¿Lo hacen solamente en su casa? ¿Solamente en su iglesia? No. La idea es que usted, donde sea que vaya, dé gracias a Dios. Así usted esté en una plaza, vamos a suponer, aquí tenemos bastantes plazas comerciales o restaurantes. Usted no dice, vamos a orar. Y luego dice, híjole, ojalá no me vea nadie aquí orar, ¿verdad? Usted ora. Algunos meseros son un poco groseros, interrumpen, hablan y dicen, déjeme orar, y luego viene y me interrumpe. Porque usted es cristiano en su casa y en el restaurante o en cualquier lugar en el que usted esté disfrutando de sus alimentos. Pero vamos más lejos. Por ejemplo, cuando usted se divierte espiritualmente o se divierte mundanamente? Y hay quienes piensan que divertirse espiritualmente tiene que ver con divertirse con la iglesia o con los jóvenes, o divertirse quizá solamente haciendo actividades aquí con los hermanos del templo. ¿Significa que el cristiano no puede ir al cine? ¿Significa que el cristiano no puede tomarse un café con amigos que no son creyentes e ir a un lugar? ¿Significa que no debemos llevar a nuestros hijos a los parques a columpiarse o a jugar? ¿Significa que no podemos ir a la alberca o a la playa? ¿Significa eso, hermanos? Porque todos ustedes creo que lo han hecho. Algunos están planeando irse de vacaciones, ya están pensando en irse a las albercas, ¿y esto significa que están mal? No, no está mal. Es bueno que ustedes se distraigan, se diviertan, vayan a las albercas, a Cancún, invítenme también, por supuesto, pero si ustedes quieren hacerlo, hay una característica que tiene que gobernar estos actos, y es que usted tiene que divertirse de una forma que refleje que vive en el Señor, de una manera que refleje que usted es seguidor de Cristo. Así que pregúntese, cuando yo voy a hacer todas estas cosas, todas estas actividades, cuando compro, vendo, corro, salgo con mis amigos, ¿demuestro que soy creyente en Jesucristo? Esto es lo que es y significa vivir en el Espíritu. Y obviamente ahorita vamos a ampliar más este concepto. Porque lo opuesto, hermanos, entonces sería vivir en la carne. Y vivir en la carne significa vivir para mis deleites, mis deseos. Pero más frontalmente o más claramente es darle la espalda a Dios para vivir a mi manera, de acuerdo a mi pensar, con toda rebeldía. Y esto sí es totalmente diferente. Es decir, es hacer lo que hago todos los días sin tener ni tomar en cuenta a Dios.
Y muchos así viven. La mayoría, o de hecho todas las personas que están alejadas de Dios, no viven para darle gloria a Dios. Y aquí es donde tiene que distinguirse el cristiano. Aquí es donde el cristiano tiene que hacer una diferencia y debe distinguirse. En una sala de cine donde todas las personas están gritando y aventando palomitas de maíz, ahí se tiene que ver quién es creyente y que se está comportando. En una fila, en una hilera de un banco donde todo el mundo se está quejando y está reclamando y está diciendo groserías, allí se debe de ver el creyente, que es prudente, que es paciente, que es amable, que es manso, que es humilde. Allí se ve. Si usted va a la playa, ahí se va a demostrar si usted es un creyente fiel al Señor, haciendo cosas sanas con su familia o con sus amigos, las personas con las que va acompañado, no piropeando a las muchachas y lanzando cosas al mar y emborrachándose hasta quedar tirado ahí en la playa. Allí se demuestra, amado hermano y amada hermana, quién es verdaderamente un hijo de Dios y quién es verdaderamente una persona que es carnal. Por eso, hermanos, luego de esta descripción que ya hemos dicho, no nos justifica, capítulo 7 de Romanos, tenemos una realidad importante. Quienes sufren a causa del pecado son los que no están viviendo en el Espíritu, sino en la carne. No están viviendo para Dios, sino para sí mismos. Y de esto nos va a hablar Gálatas cuando habla acerca del fruto del Espíritu, para que nosotros no pensemos que por el simple hecho de llamarnos cristianos, lo cual es bastante sencillo, pensemos que realmente lo somos. Una expresión que Pablo dice, versículo 9, es la siguiente, que puede calarnos en el corazón. Dice, mas vosotros, ¿qué dice? Lo leen junto conmigo. No vivís según la carne, según el Espíritu. ¿Y qué dice? Si es que el Espíritu mora en vosotros. Es decir, Pablo dice, puede ser, hay la posibilidad de que tú te llames cristiano y que tú digas que vives una nueva vida, pero puede ser que el Espíritu Santo no esté en ti. Y si no está en ti, no puedes vivir según el Espíritu si no estás viviendo según la carne. Y aquí debemos notar la diferencia. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo descubrirlo? Dice el apóstol Pablo, versículo número 10. Pero si el Cristo está en vosotros, si está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y aquí Pablo nos invita a hacer un análisis, una prueba de nosotros mismos, una evaluación de nuestra vida, de nuestros actos, de nuestras actitudes. Ojo, no de nuestras creencias. Es interesante. Puede que nuestra doctrina esté bien, porque hay gente que tiene una doctrina intachable. Puede que la doctrina esté bien, pero Pablo aquí está calificando la doctrina. No. Pero puede que nuestra actitud, nuestros frutos estén mal. ¿Cristo verdaderamente vive en nosotros? ¿Hay fruto de ello en nuestro corazón, en nuestras vidas, en nuestras evidencias? Es como cuando Pablo dice en Corintios capítulo 11, antes de que alguien venga a la Santa Cena, dice que debemos probarnos. Por tanto, cada uno pruébese a sí mismo.
y coma del pan y beba de la copa, porque el que coma y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, dice el texto, juicio come y bebe para sí. Entonces hay que hacer un análisis. Y un análisis concienzudo de cuál es nuestro fruto, cuál es nuestra actitud. Porque si somos de Cristo, mis amados, tenemos que mostrar evidencias que verdaderamente lo demuestren. Tenemos que mostrar testimonios de que verdaderamente somos hijos de Dios y que andamos en el Espíritu de Dios. No que seamos totalmente perfectos, porque vamos a seguir luchando. Por eso no se nos debe olvidar capítulo 7. Pero la idea, mis amados, es que el creyente, a pesar de estas luchas, se mantenga siempre avanzando, no retrocediendo. Se mantenga constante. De que hay pecado, sí, pero por lo menos el cristiano lo reconoce y comienza a arreglarlo. Escuché hace muchos años una ilustración de alguien que dijo, imagínate que en este momento tú te mueres. No te puedes defender, pero imagínate que tú te mueres y contratan a un investigador privado para que investigue tu vida. Y este investigador privado va a consultar, va a entrevistar a tus amigos, a tu familia, va a hurgar en tus pertenencias, va a buscar en tu celular, en tus correos electrónicos. ¿Qué encontraría? ¿Evidencias de que verdaderamente eres creyente y andas en el Señor? ¿O cosas verdaderamente decepcionantes? Esto es a lo que Pablo quiere llamarnos, a un análisis. Pero para que nosotros, hermanos, vayamos ajustando nuestras vidas a fin de que nuestra nueva vida sea regida totalmente por el Espíritu. Por eso Pablo concluye esta primera parte diciendo lo siguiente, versículo 12 al 16. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y fíjense muy bien, hermanos, que poco a poco Pablo, si se fijan, primero ha ido a la primera persona de singular para describir una situación personal. Dice, yo soy vendido al pecado, yo tengo el pecado que mora en mí. Después dice, hermanos, involucra a toda la congregación. Pero finalmente Pablo termina reduciendo su mensaje, refiriéndose a terceras personas. Es decir, no a todos. Porque dice, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y luego dice, porque todos los que son guiados, no dice somos guiados, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pablo aquí está haciendo una sentencia bastante elegante, debo decir, para que los romanos no tengan una autoconfianza de satisfacción y decir, ya lo hice, ya lo logré, ya no tengo ningún problema. Pablo no quiere darnos una falsa seguridad, sino más bien que a través de este análisis que ya hemos mencionado, el creyente determine si verdaderamente está viviendo conforme al Espíritu o está conforme a la carne, viviendo su existencia. Por eso, hermanos, la nueva vida debe estar dirigida y regida siempre por el Espíritu Santo. Y esto comienza, hermanos, manteniendo lo que nosotros llamamos como una deuda perpetua al Espíritu.
Debemos vendernos siempre al Espíritu para que el Espíritu tome posesión de nuestra vida, nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, cada día, y añado aquí, en cada lugar. La vida espiritual no se vive dentro de las 4 paredes de nuestro templo. La vida espiritual no se vive únicamente cuando usted está orando las mañanas con su Biblia abierta en su domicilio, o cuando va a dormirse y hace su devocional. La vida espiritual se vive en donde usted quiera que vaya, donde quiera que esté. Tiene que demostrar que usted vive de acuerdo al Espíritu. Y la vida cristiana, hermanos, implica lo siguiente. Para ello quiero invitarles a que lean junto conmigo 2 pasajes importantísimos. Efesios capítulo 5 primeramente, versículo 1 al 5, y posteriormente Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 26, que son pasajes extraordinarios para distinguir lo que es vivir en la carne y lo que es vivir en el Espíritu. Primero vamos a Efesios capítulo 1, versículo 1, Efesios 5 del 1 al 5. Dice el texto: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Es digno de resaltar versículo 1 y 2, en donde nos dice el apóstol Pablo que seamos imitadores de Dios y que debemos andar en amor como Cristo nos amó. Eso es vivir espiritualmente. Pero si queremos un añadido más y una descripción aún más amplia, vamos a Gálatas capítulo 5. En el versículo 16 comienza este discurso que todos identificamos en cuanto a las obras de la carne y las obras o los frutos del Espíritu. Y Pablo comienza de la siguiente manera. Versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Nótese, hermano, que entonces hay una enorme diferencia entre andar en el Espíritu y andar en la carne. Andar en el Espíritu trae fruto del Espíritu. Andar en el Espíritu trae resultados espirituales. Y los resultados espirituales, nótese que son muestras evidentes del amor de Dios en nosotros, bastante comunes. Dice, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y todas estas cosas las ocupamos diariamente, ¿no es así? En el diario vivir, cuando hacemos nuestras actividades, ¿mostramos amor?
¿Cómo andamos en el gozo? Todos nosotros luchamos con la paciencia. ¿Cómo está su paciencia esta mañana o esta tarde? ¿Cómo está su paciencia a partir de mañana? ¿Cómo está su benignidad, su bondad, la fe? ¿Tiene mansedumbre en su corazón? ¿Hay templanza? Esto es vivir espiritualmente. Esto es ser gobernado por el Espíritu Santo. Y aquí es bastante fácil porque Pablo nos deja las cosas bien fáciles, porque o una de dos, o estoy viviendo en el Espíritu y manifiesto estas obras, o estoy viviendo en la carne y manifiesto, que dice el texto, adulterio. No soy adúltero. Bueno, fornicación. No, tampoco soy fornicario. Muy bien, ¿qué tal la inmundicia? ¿Está viendo cosas que no convienen en las redes sociales? Lascivia. ¿Piensa mal en su corazón? A lo mejor al observar a algunas señoritas en la calle, piensa mal en su corazón. ¿Qué tal la idolatría? ¿Hay algo o alguien que ocupe el lugar de Dios en su corazón? Hechicerías. ¿Consulta usted el horóscopo porque no sabe cómo le va a ir esta mañana? ¿Está pensando en ir a hacerse una limpia porque no terminan las cosas por cuadrar? ¿Qué tal las enemistades? ¿Está usted enemistado con alguien? ¿No le habla? ¿Está peleado con alguien? ¿Tiene celos de otra persona? No de su esposa, sino de que a alguien le está yendo mejor que a usted. ¿Tiene celos? ¿De su trabajo? ¿De su auto? ¿De su casa? ¿Ira? ¿Ha sembrado contienda o chismes por allí? ¿Tiene envidia? En fin, vamos ampliando el panorama y nos damos cuenta, hermanos, que mientras más amplía el panorama, Pablo quiere decir, miren, no crean que pueden librarse de esto, porque al final dice, y cosas semejantes a eso, como si le faltara, dice, cosas parecidas, bien, entra en la clasificación de obras de la carne. Y no hay de otra. Porque si hay amor, no tengo por qué envidiar a nadie. Sí. Si hay amor, no tendría por qué estar enojado con alguien o pelearme, o mucho menos envidiar a una persona. Si hay paciencia, evidentemente no habrá ira. Si hay bondad, no habrá ninguna inmundicia en mi corazón o lascivia contra las personas. ¿Se da cuenta cómo se contrarresta el fruto del Espíritu contra las obras de la carne? Por eso el apóstol Pablo nos dice en Romanos, regresando a ese pasaje, que lo primero que tenemos que hacer cuando venimos a Cristo y vivimos una nueva vida es hacer morir, dice el texto bíblico, las obras de la carne. Versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y aquí Pablo nos dice, hagan morir las obras de la carne. Hagan morir la carne que se revela en su corazón contra lo que Dios quiere. Hagan morir al yo, a ese que se rebela contra lo que Dios quiere. Háganlo morir. Los teólogos puritanos del siglo XVII y XVIII tenían una palabra para esto que desafortunadamente se ha viciado mucho, que es la palabra mortificación. Es una palabra que para nuestro uso latinoamericano ha adquirido tintes un poquito fanáticos, porque la palabra mortificación lo usa muchísimo, por ejemplo, la Iglesia Católica. La Iglesia Católica usa la palabra mortificación para señalar, por ejemplo, que una persona tiene que mortificarse literalmente a través de un látigo. Así como hacen en Taxco, no sé si ustedes habrán visto esa marcha de Taxco o esa procesión del silencio, en donde las personas van cargando una cruz de espinas
y otros van flagelándose. ¿Han visto eso? Bien, para ellos eso es la mortificación. Pero los teólogos puritanos, cuando hablaban de la mortificación, se referían más bien a prácticas espirituales o a prácticas como el ayuno, por ejemplo, y la oración. Y orar y ayunar implicaba hacerlo aun cuando no lo quisieras. Es obligarte a hacerlo. Es no darle placer a la carne y decir, híjole, me voy a comprometer el día de hoy o el día de mañana, si es que ya es noche, y me voy a comprometer a levantarme quizá a las 5 de la mañana a orar, aunque no lo quiera hacer. Y es una lucha. O ayunar, aun cuando no lo quiera. O a renunciar a algo que deseo con todas mis ganas y yo digo, voy a mortificar a mi carne, voy a estar haciendo morir las obras de la carne para que la carne observe que no manda la carne, sino manda el Espíritu de Dios. Lo siguiente que dice el apóstol Pablo es, versículo, volvemos a Romanos, dice el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La segunda cosa es bastante sencilla, ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Cómo puedo ser guiado por el Espíritu Santo, hermanos? Bien, lo que tenemos que hacer es recurrir precisamente a Él. Es leer la palabra que el Espíritu Santo mismo ha inspirado. Es estar con aquellos que también son gobernados por el Espíritu Santo. Esto es la comunidad de fe. Yo no puedo decir que soy guiado por el Espíritu si yo no leo la palabra santa de Dios. Hay dibujos, hay viñetas cómicas que dicen que está un hombre diciendo, Señor, quiero escuchar tu voz, guíame. Y el Señor por acá le dice, mira, aquí está mi palabra, obsérvala, léela, estúdiala, escudriñala. Y la viñeta nos muestra a este hombre diciendo, Señor, pero háblame que no te escucho. El Señor ya ha hablado y nos quiere guiar, pero somos rebeldes, hermanos. Si no somos disciplinados para leer la palabra, ¿por qué creemos que el Espíritu Santo va a considerarnos tan especiales que se nos va a revelar en una visión? Eso no sucede. Y si de plano la situación es bastante difícil, dice el texto bíblico que, versículo número 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez el temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El clamor, la oración, la petición por ayuda constante al Señor. Ven en mi ayuda, ayúdame a orar, ayúdame a discernir, ayúdame a tomar las mejores decisiones. Gobierna mi vida, no permitas que sea yo el que decida. Y cuando esto sucede, hermanos, entonces dice el texto bíblico que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Recibimos la confirmación del Espíritu de que somos verdaderamente hijos de Dios. Y notes, no que tú creas, no de que tú pienses que es así. El Espíritu obrará en tu vida y te dará la confirmación. ¿Y cómo te va a confirmar? ¿Acaso el Espíritu me va a hablar audiblemente? ¿Acaso el Espíritu me va a decir, sí, eres hijo de Dios? Resulta o va a resultar un poco frustrante para algunos, pero recibir la confirmación del Espíritu de Dios que somos hijos de Dios es simplemente manifestar el fruto del Espíritu. Y por supuesto, hermanos, aquí no termina la cosa, porque el texto bíblico se va a desarrollar posteriormente para ver o hacernos ver que Dios quiere que sigamos siendo sus hijos y que vivamos el Evangelio cueste lo que cueste. Pero de ello estaremos meditando en las próximas semanas. Baste decir por ahora, hermanos, lo siguiente. Esta es tu nueva vida. Este es como esa casa que en algún momento has comprado y el Señor te da las llaves de tu nueva casa y te dice, esta es tu nueva casa.
tienes que disfrutarla, tienes que cuidarla, tienes que arreglarla, adornarla. Es tu casa, esta es tu vida. Pero esta vida tiene que estar regida por el Espíritu, para que se demuestre de que ya no estamos ni seguimos los deseos de la carne. Así que una conclusión de todo ello es, hermanos, hay que hacer un examen, un análisis de nuestras vidas, de nuestras acciones. ¿Cuál es el resultado de todo ello? Porque el creyente tiene que demostrar con evidencias tangibles que es verdaderamente espiritual. Repito, no consiste en lo que tú creas, en lo que tú digas de ti mismo, no. Es lo que los frutos de tu vida van a aportar en evidencia. Si un investigador se pusiese a investigar tu vida, ¿cuál sería el resultado de esta investigación? ¿Cuál sería el veredicto final de todo ello? Esto es algo que debemos pensar para que podamos, hermanos, si es que andamos mal, ajustar nuestras vidas al Señor y pedirle al Señor que gobierne nuestra vida por completo. Oramos.